Estaba yo grabando el video que les había prometido para el FMLN y me topé con un artículo de la UCA en donde se titulaba Los nuevos y necesarios impuestos. Básicamente lo leí y decía que tenía que equiparar El Salvador, o más bien el gobierno de El Salvador tenía que equiparar la carga fiscal salvadoreña a las europeas, haciendo mención o alegando que una mayor carga fiscal significa una mayor calidad de vida para los ciudadanos. Esto es preocupante porque cuando la segunda universidad más importante de El Salvador se pone a decir burradas de este estilo, pues las demás la van a seguir. Y bueno, les he traído un ejemplo bastante simple sobre por qué no hay que creer en este tipo de anuncios, en este tipo de publicaciones y a tener un poquito de razonamiento crítico. Primero, la publicación tiene trampa y esto, como ya se lo habrán imaginado, tiene trampa. Reduce la calidad de vida de un país a su mera carga fiscal. Segundo, que toma en cuenta solo la carga fiscal, pero no está tomando en cuenta el esfuerzo fiscal. Esta es una gráfica sacada del canal de Economic Pills, que les voy a dejar acá abajo un link en la descripción y de igual manera les dejaré abajo un link en la descripción del artículo en cuestión, de donde yo he sacado los datos y voy a tratar de explicar por qué no hay que subir más los impuestos en El Salvador. Esta es la gráfica en cuestión. Como podemos ver, en el eje de las X está la carga fiscal y es básicamente va de 1 a 100. ¿Cuánto porcentaje de tu salario te quita el gobierno en impuestos, ya sea directamente o indirectamente? ¿Qué es un impuesto directo? Bueno, pues es el impuesto sobre la renta, es un impuesto directo porque va directamente sobre tu patrimonio. Son como gusanos ahí alimentándose de las personas. ¿Qué es un impuesto indirecto? Es un impuesto que paga la gente de manera indirecta, como lo puede ser el impuesto, el IVA, como lo puede ser un impuesto al combustible, como puede ser, la gran mayoría de impuestos son indirectos. Por eso es que la gente los aplaude, porque no lo tocan directamente a él, pero al final los termina pagando él. Como podemos ver, la gráfica es simple. En el eje de las Y está el esfuerzo fiscal, mientras más arriba en la posición, mayor esfuerzo fiscal, como es el caso de Nicaragua, y en el eje de las X está la carga fiscal, o sea, del 1 al 100, ¿qué tanta carga fiscal tenemos? Como podemos ver, la gráfica o el punto que debería ser la referencia es el esfuerzo fiscal. Esto es importante porque no es lo mismo pagar el 20% de un salario de 300 euros o 300 dólares que pagar el 40% de un salario de 3.000 dólares. Entonces, si tú ganas 300, 400 dólares, que es la media salarial del Salvador, poco menos de 400 dólares, si a ti te quitan el 30% de ese dinero, pues lo vas a notar muchísimo porque el salario apenas te da para mantener a una familia y tienes que hacer un esfuerzo considerable para pagar eso, ya sea directo o indirectamente. En cambio, si tú ganas 3.000 euros de media o más de eso, como sucede en Alemania, no te resulta tan difícil pagar un esfuerzo fiscal o pagar una carga fiscal del 40% de tu salario, porque tu salario da para vivir y da para que tengas una buena calidad de vida, aunque te quiten el 40%, el 41% de tu salario propiamente. Entonces, la tabla queda así. Para que se hagan una idea, mientras mayor sea el esfuerzo fiscal de una población, mayor economía informal tiene. ¿Esto por qué sucede? Pues porque las personas no se quieren anclar al sistema formal,
si saben que eso implica pagar más impuestos. Esto es normal. Mientras mayor esfuerzo fiscal, mayor economía informal. Mientras menor esfuerzo fiscal, mayor economía formal. Mayores salarios también, como lo es el caso de Suiza, que es... Esto es normal. Mientras mayor esfuerzo fiscal, mayor economía informal. Mientras menor esfuerzo fiscal, mayor economía formal. Mayores salarios también, como lo es el caso de Suiza, que está bien abajo en la tabla y tiene una de las rentas medias más altas del mundo. Concretamente es uno del top 10, creo que del top 5 también. Entonces, también está Nicaragua en lo alto del esfuerzo fiscal americano y ya todos sabemos que Nicaragua no es ningún ejemplo de país eh, para imitar económicamente. Las gráficas y tablas sacadas del canal Economic Pills, que les voy a dejar abajo como ya dije, hacen una comparativa entre España y Alemania. Pero también tiene la generosidad de incluir a otros países en sus tablas y también está El Salvador. Básicamente El Salvador tiene un esfuerzo fiscal o bien tiene una carga fiscal, el porcentaje del salario que ganan las personas que se lo lleva el gobierno a través de la mitad de la recaudación fiscal se va en IVA, porque se paga un 13% de IVA. El resto se paga en impuestos indirectos como lo son el coste que tienen que asumir las empresas y después trasladan ese precio, trasladan ese coste a los ciudadanos y acabamos teniendo una carga fiscal de entre el 21 y el 23% en El Salvador. Esto es comparable a cuánto gasta el Estado, porque el Estado recauda eso, el Estado gasta eso. Por eso es que El Salvador gasta más de 5.000 millones de dólares anualmente. Esto significa que el 5.000 millones de dólares es el 23% del PIB de El Salvador. Entonces, si hiciéramos la comparativa entre Alemania, que tiene una carga fiscal, o sea, del porcentaje del salario que le quitan es de superior al 40%, hagamos esta comparativa con Alemania, entonces el salvadoreño tendría que estar pagando el doble de impuestos que paga actualmente. Y por el contrario, si hiciéramos el mismo ejemplo con Alemania, a Alemania les tendríamos que reducir a la mitad los impuestos que pagan. Y aún así, los alemanes, teniendo el doble de impuestos que los salvadoreños, tienen una calidad de vida mucho mejor. ¿Esto por qué es? Pues por lo que ya les dije, no es lo mismo pagar el 40% de un salario de 3.000 euros que pagar el 20% de un salario de $300, cuando el salario no te da para vivir. Tener impuestos y tener una carga fiscal elevada y por ende un esfuerzo fiscal monstruoso significa muchas cosas para un país, todas negativas. Por ejemplo, si un empresario extranjero sabe que dentro de ese país los impuestos son altos y de paso el nivel de vida es bueno, eso significa que la ganancia o el rédito que puede obtener de una supuesta inversión en ese país va a ser menor. Pero si sabe en este caso que los impuestos son bajos y el nivel de vida de la población es buena, más y más empresas quieren invertir en ese país. De esta manera atraen inversión extranjera y pues el nivel de vida sube y sube y sube y sube y sube. Esto es un círculo vicioso, pero mientras más recauda el Estado, mientras más impuestos impone, entonces la calidad de vida de los ciudadanos disminuye y como disminuye, gastan menos y como gastan menos, el Estado vuelve a recaudar menos, entonces
el Estado vuelve a recaudar menos y tiene que elevar los impuestos para aumentar la recaudación, pero esto no sucede, esto sucede solo así. Y entonces la brecha entre los impuestos altos y la mala calidad de vida es fundamental entenderla. Pese a que la publicación de la UCA sea bastante maquillada y abogue por unos impuestos mayores o equiparar la carga fiscal a los niveles europeos, es maliciosa. Los únicos interesados en elevar las cargas fiscales en América son dos: los oligopolios corruptos y principalmente los gobernantes corruptos. Porque es mentira que una universidad que tenga una escuela de economía tan prestigiosa va a estar interesada en decirle a la población que los impuestos son buenos. A nadie le gusta que le quiten su dinero. Entonces, espero que les haya servido este video corto para explicar los impuestos. Deberíamos de bajar los impuestos en El Salvador. En la tabla que les he puesto, se las pongo de... Y solo una última aclaración. ¿Estoy en contra de los impuestos? Sí. ¿Eso quiere decir que todos los impuestos sean malos? Realmente no. Hay impuestos de los que se benefician todos, como lo son los impuestos necesarios para la manutención de carreteras, pero hay otros impuestos en los que no se beneficia toda la población, sino solo un sector, como lo son los impuestos dirigidos a mantener subvenciones directas a cierto sector de la población, como los transportistas. Básicamente las subvenciones al transporte colectivo van orientadas a mantener el precio del transporte colectivo en un nivel que la población tenga asequible pagar. Pero esto está mal por varios motivos. Primero, porque solo está orientado o solo está pensado para que el precio se mantenga, pero no toman en cuenta el deprecio y la futura sustitución de maquinaria, o sea, autobuses nuevos en el futuro, y esto evita que la competencia de entre las empresas sea efectiva. Por tanto, las unidades de transporte colectivo no tienen ningún incentivo para mejorar sus unidades, no tienen ningún incentivo para dar un mejor servicio, y esto solo es perjudicial para El Salvador. Entonces, esto solo es un pequeño ejemplo y quizás sí uno de los que se me viene a la cabeza, pero tendríamos que estar peleando en El Salvador por bajar impuestos. El problema que yo veo es que la mayoría de políticos actualmente, ni uno está pensando en bajar impuestos. Y esta es una situación que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a tirarlo al debate público. La reducción de impuestos, la reducción de impuestos. El Salvador necesita reducir impuestos. El Salvador necesita quitar la intervención estatal del mercado. Y bueno, esto solo es un video corto, no ha requerido de mucha investigación, pero de verdad les agradezco mucho por verme. Si les ha gustado, les agradecería mucho que lo compartieran, que se suscribieran, que le dieran me gusta. Si no les ha gustado y si creen que estoy, no sé, pueden dejar su comentario. Yo no elimino comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.